Sin duda, otra de las cuestiones importantes, y cuando le preguntaba a Fran por qué dedicamos un episodio en Simple Política, es porque también hay una cuestión política detrás de todo sistema educativo, y esa cuestión política se puede traducir o se puede canalizar en lo que llamamos ley educativa. El tema, Fran, es que si en algo ha caracterizado a España y a los diferentes gobiernos, es que hemos tenido una buena retahíla de leyes educativas. Sí, porque si bien ahora estamos hablando de que los alumnos pues no saldrían preparados, ¿no?, de sus estudios básicos, pues para entender, comprender a grosso modo el porqué de esta situación, nos tenemos que retrotraer quizá varios años para comprender y ver que desde la transición en España ha habido nada más y nada menos que 8 leyes educativas. Todas, eso sí, con nombres muy similares, desde la LOECE hasta la LOMLOE, la Ley CELA actual. La primera de ellas, ya en democracia, fue la LOECE en 1980, aunque hay que decir que veníamos de otra anterior, tan solo de una década antes, a una en dictadura, en 1970, que estamos hablando de la Ley General de Educación, la LGE, la que introdujo la famosa EGB, vaya. Pero bueno, ley por ley, la LOECE entró en vigor en 1980 de la mano de UCD, y lo más importante de esta ley es que se regularon las asociaciones de padres, algo muy rompedor para la época. Después tenemos la LODE, que es la Ley Orgánica Reguladora del Derecho de la Educación, de 1985, durante el mandato legislatura primera Felipe González, PSOE, la que introduce los conciertos para los colegios privados. En 1990 entró en vigor la famosa LOCSE, que es la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo, que introduce, entre otras, la división de la educación obligatoria en primaria, secundaria y ESO, así como el bachillerato. 5 años después, el mismo PSOE aprobó otra ley, que es la LOPEG, que es la Ley Orgánica de Participación, Evaluación y Gobierno de los Centros Educativos, que básicamente obligó a los colegios concertados a admitir a alumnos de minorías sociales. Hasta el 2002, 7 años después, no llega la primera ley impulsada por el PP, que es la LOCE, la Ley Orgánica de Calidad de la Enseñanza, que introdujo en la ESO y el bachillerato unos itinerarios e hizo que la religión o su versión laica sí que contara para la nota. En 2006, ya con Zapatero en la Moncloa, se promulga la LOE, que es la Ley Orgánica de Educación, que esta fue la de... ¿Os recordáis de esta polémica asignatura que era Educación para la Ciudadanía? Que es una asignatura que Zapatero quiso introducir un poco para sustituir la religión, en la que se daban una serie de valores éticos, y que parecía que venía a poner fin a la sociedad occidental, según alguna parte de la derecha mediática y política, ¿no? También esta LOE, hay que decir que fijó en un 55% las materias comunes entre comunidades autónomas. En 2013 volvió a haber un cambio con la LOMCE, la famosa LOMCE o Ley Wert, la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa, que se cargó Educación para la Ciudadanía, se cargó esta asignatura y abrió el concierto a centros que segregaban alumnos por sexo. Y por último, la LOMLOE en 2020 de PSOE y Podemos, que sigue en vigor y en la que cogen fuerza, digamos, entre otras, las lenguas autonómicas. Hay que decir que todas han sido derogadas, excepto la LOE, que sigue en vigor con algún cambio, así como la LODE. 8 leyes, dices tú, casi cada gobierno ha tenido la suya, derogando la anterior, como tú dices, la mayoría quedan derogadas. Y lo que denuncian los expertos y evidentemente los trabajadores del sistema educativo es que precisamente toda esta retahíla de leyes y derogar el trabajo anterior no es precisamente una buena idea. Claro, no, esto pues quizá no puede ser bueno. Cada pocos años, una media de 4 o 5 años, que haya un cambio de ley educativa en un país. Es decir, podemos, como tú bien has dicho, hablando en plata, se vuelven locos los profesores, que cuando se han acostumbrado a una manera de funcionar, ya la han de cambiar, ¿no? Los expertos avisan que esto es totalmente contraproducente. Sin ir más lejos, el catedrático de Teoría e Historia de la Educación de la Universidad de Valencia, Juan Manuel Soria, lamenta que la educación se ha convertido en un terreno de competición partidista, en declaraciones recogidas por Radio Televisión Española. Y es que a través de la educación, las diferentes tendencias políticas intentan hacer visibles sus señas de identidad y marcar unas líneas generales para atraer electores, avisa dicho catedrático. Piensa lo mismo otro catedrático de la Universidad de Granada, en este caso Diego Sevilla,
que avisa que para los dos grandes partidos, PP y PSOE, la educación tiene unas repercusiones electorales muy claras. Sin ir más lejos, recordaréis las famosas declaraciones en sede parlamentaria del ministro de Educación del PP, el ministro Wert, cuando dijo aquello de que era necesario españolizar a los niños catalanes, ¿no? En Cataluña, de hecho, es donde esto que estamos hablando se ve con más intensidad, ¿no? La batalla legal y política para poner más o menos catalán en las aulas, con sentencias que a veces rozan el absurdo y que marcan tantos por ciento de uso de lenguas en clase, y formaciones que las defienden frente a otras de nacionalistas que ven un ataque en cualquier debate o replanteamiento que se pueda hacer de la educación en Cataluña. Es, como decimos, un terreno minado en el que no hay consensos y esto a la larga, como hemos visto, pues puede perjudicar al alumno. Aunque hay expertos, como por ejemplo el investigador de la Universidad Complutense, Alfonso Valero, que consideran que los cambios en las leyes educativas son necesarios, puesto que las sociedades avanzan y la normativa, digamos que se ha de adaptar a las nuevas necesidades. Ahora bien, diferentes voces del profesorado avisan que las nuevas leyes generan esta incertidumbre de la que hablábamos en los docentes, tal como recoge la profesora madrileña Maribel Corrales. Comentas el hecho de que los expertos nos advierten de que este intercambio de leyes o esta derogación de las anteriores puede ser bastante contraproducente, pero sin duda, otra de las cuestiones es, si ha habido tantas leyes y si un partido político al llegar al gobierno trata de derogar las anteriores para introducir su versión del sistema educativo, lo que cabe preguntarnos es, ¿en qué no se ponen de acuerdo los partidos? Es decir, ¿por qué necesitan hacer una ley cada partido político? Como decimos, es un motivo de guerra, porque, como comentan los expertos, pues los principales partidos consideran que la educación es un terreno fértil para ganar votantes. Es decir, poniendo encima de la mesa cuestiones que encajan con tu ideario, pues digamos que a la larga puedes conseguir que más ciudadanos acaben convergiendo con tus postulados y te voten. Por ejemplo, si das pie a que la religión sea obligatoria, que cuente para nota, pues es un punto a favor de los partidos conservadores, que en general son más proclives a la jerarquía y más conservadora, jerarquía eclesiástica más conservadora, y por lo tanto pues son partidarios a que se dé religión estrictamente en clase, ¿no? Es un tema de guerra también porque está relacionado con las lenguas autonómicas. Si se hace más catalán que castellano, puede derivar, según algunos, en cambios de paradigmas que provoquen otros de signo sociológico. Es decir, si cada vez más gente habla catalán, pues para algunos esto se interpreta de que a la larga pues puedan votar nacionalista o independentista a las elecciones. Es decir, si legislas para que todos hagan catalán, pues encajan el ideario nacionalista independentista. O los que pretenden que se dé más castellano a las aulas, pues, por poner un ejemplo, PP, Ciudadanos en su momento, ahora Vox, es porque defienden una idea de España alejada de los postulados nacionalistas, y su reivindicación de la lengua castellana encaja con sus ideales. Entonces, ¿cómo ponerse de acuerdo? Pues digamos que es complicado, puesto que las diferencias en educación no dejan de ser las diferencias, pues por ejemplo, en el modelo de Estado. Y si no nos ponemos de acuerdo muchas veces en qué ha de ser España, pues pactar unos mínimos de educación es a su vez pues una tarea muy ardua. Luego, además, hay otras cuestiones como el papel de la escuela pública y el de las privadas y concertadas, a menudo más beneficiadas por las formaciones conservadoras, algo que choca con postulados de izquierda, que en principio van a toda escuela pública y el aumento de recursos para mejorarlas. Este debate político me está recordando mucho a otro también que se vive en Cataluña desde hace muchos años, y es que somos la única comunidad autónoma que no tenemos ley electoral propia, y es porque los partidos no se ponen de acuerdo, porque lo que beneficiaría a uno perjudicaría al otro.